Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Denise Macul, este es mi podcast y les doy la bienvenida al nuevo episodio en donde el día de hoy vamos a seguir hablando acerca del tema de la animación. En el episodio anterior hablamos sobre Toy Story y cómo se convirtió en la primera película animada en la historia hecha enteramente por computadora. Y en esta ocasión, aprovechando que ya es diciembre y traemos estas vibras navideñas, me parece apropiado hablar sobre The Nightmare Before Christmas, que muy propiamente en español tradujeron como El extraño mundo de Jack. Esta película, al igual que Toy Story, tiene un lugar muy importante en la historia de la animación, porque es considerada como una de las más influyentes gracias a que innovó en la técnica del stop motion. ¿Qué es el stop motion? Es un estilo de animación en donde de forma manual creas el efecto de movimiento en objetos mediante una serie de fotografías. Tienes un objeto, lo mueves, tomas una foto, lo vuelves a mover, tomas otra foto, lo mueves, foto, y así te vas hasta que ya al final se puede decir que nada más lo pegas y ya creas ese efecto. Es una técnica bastante de hueva porque toma mucho tiempo, pero es una joya de los efectos prácticos y se ha utilizado toda la vida. Y El extraño mundo de Jack fue la primera película que fue hecha al 100% con esta técnica. Y como toda película con un lugar muy importante en la historia del cine, pues también tiene una historia muy interesante detrás que les voy a platicar. ¿Recuerdan cómo en el episodio pasado les platiqué la historia de cuando John Lasseter trabajaba como animador en Disney y estaba teniendo todas estas revelaciones sobre lo que un día sería la animación digital? Bueno, pues mientras toda esa historia sucedía, del otro lado del estudio estaba Tim Burton escribiendo el poema de lo que más tarde se convertiría en The Nightmare Before Christmas. Porque resulta y resalta que Lasseter y Burton no solo estudiaron juntos en la universidad, sino que también trabajaron juntos en Disney, y cada uno por su lado, pero en la misma época estaban trabajando para innovar a su propio estilo la historia de la animación. Mientras Lasseter experimentaba con la nueva tecnología, Tim Burton trabajaba con la más tradicional. Y en 1982 estrenó su primer cortometraje en stop motion llamado Vincent, una historia inspirada en relatos de Edgar Allan Poe y las películas de terror de Vincent Price. O sea, este cortometraje fue básicamente la carta de presentación de Burton para decirle al mundo: este estilo tan tétrico y lúgubre con personajes ojones que ven es lo que me voy a andar manejando hoy y para siempre. Afortunadamente a Vincent le fue muy bien, lo cual dio pie para que Disney se interesara en sus ideas y sus proyectos. Entonces, aquí él aprovechó para presentarles la idea que tenía sobre The Nightmare Before Christmas. Inicialmente, él no tenía la intención de hacer una película, sino más bien otro cortometraje o un especial de televisión. Entonces, tenía de que el poema de 3 páginas, los artes conceptuales de los personajes y el storyboard. ¿Y qué sucedió? Pues que a los altos mandos de Disney no les gustó. Como bien aprendimos en el episodio pasado, en esa época Disney no era muy de mente abierta y tampoco era muy fan de hacer cosas diferentes que no siguieran la misma línea que tenían en cuanto a su forma de trabajar. En este caso, con esta historia, su problema fue el tono. Tim Burton desde siempre ha tenido este estilo muy oscuro y tétrico que nada que ver con los tonos alegres y colores vivos que manejaban en Disney. Entonces, al final, Burton tuvo el mismo destino que Lasseter. Disney no supo qué hacer con él porque sus proyectos no encajaban con la ideología que tenía la compañía y por ende sus propuestas no parecían ser buenas para los negocios, y lo dejaron ir. Encuentro bastante irónico el hecho de que tanto John Lasseter como Tim Burton fueron despedidos de la compañía por atreverse a querer hacer cosas diferentes. Y esta misma compañía que en su momento les dio la espalda y no creyó en su talento, años después hizo hasta lo imposible por traerlos de regreso. Una vez que ya estaban triunfando, claro está. Porque después de Disney, lejos de quedarse atrás, Tim Burton se convirtió en el director más popular y exitoso de Hollywood gracias a Beetlejuice, Batman y El joven manos de tijera. El hombre llegó a un punto en donde ya podía hacer lo que él quisiera, incluyendo esa espinita que desde hace años tenía enterrada en el corazón que llevaba por nombre The Nightmare Before Christmas. El único inconveniente era que los derechos de esa historia todavía los tenía Disney porque pues la escribió cuando trabajaba con ellos. Pero pues dijo, no hay problema, soy Tim Burton, puedo hacer lo que yo quiera.
Así que contactó a los de Disney y les dijo: hola, ¿cómo están? Por favor, ¿serían tan amables de venderme los derechos de la historia que yo escribí? Es que la quiero hacer película. Quedo atento, saludos cordiales, ¿no? Obviamente Disney, muy listo como siempre, vio la oportunidad de recuperar el talento que dejó ir y le dijo: ¿qué te parece si mejor haces la película con nosotros? Y así como Martin Scorsese dijo que Marvel no era cine, Tim Burton fue de: ah, caray, pues no, que Mi extraño mundo de Jack no era Disney. Completamente entendible que tuviera sus dudas, así que antes de aceptar, se aseguró de tener todo el poder creativo de la película. Cosa que Disney aceptó y se hizo el negocio, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo que esto sucedía, Burton también andaba haciendo negocios por otro lado, ya que Warner Bros. Estaba trabajando en la producción de Batman Returns y obviamente querían que Burton regresara como director. Entonces, ambos proyectos se le empalmaron y tuvo que decidir a cuál se iba y eligió Batman Returns. Como todos sabemos ya, Tim Burton es muy fan de trabajar con el mismo equipo de personas, tanto en cámara como detrás de ella, ¿no? Entonces, con The Nightmare Before Christmas, lo que hizo fue empezar a delegar funciones a personas en las que él confiara plenamente. Se trajo al compositor que había trabajado con él desde su primera película, a la guionista del joven Manos de Tijera y al diseñador de producción que conocía desde que estaba en Disney y estaba al tanto de todos los antecedentes de la historia. Le dio la tarea extra de ser el mediador entre él y el equipo de trabajo. Y además, juntos eligieron a quien sería el director de la película, Henry Selick. Porque contrario a lo que la gran mayoría piensa, Tim Burton no dirigió esta película. De hecho, en términos de trabajo, él no estuvo para nada involucrado. La historia es de él, son sus personajes, es su estilo, pero los que se encargaron de llevarla a la vida fueron otros. Él básicamente solo daba el visto bueno a las cosas. Y la razón por la que todos pensamos que Burton es el director es porque así lo hicieron ver con una estrategia publicitaria de la que les voy a hablar más adelante. Entonces, le dan luz verde al proyecto, les dan un presupuesto de $18 millones y un plazo de 2 años para hacer la película. Y como estamos hablando de una película animada en stop motion que pretendía hacer algo que nunca se había hecho antes, pues los productores de Disney querían saber cómo iban a distribuir esos $18 millones y si iban a ser suficientes para hacer la película. Preguntas que en su momento no supieron contestar porque ni siquiera tenían el guión hecho y ya necesitaban entrar en producción porque el tiempo ya estaba corriendo. Entonces decidieron comenzar con la composición de las canciones basándose en la idea general que tenían de la historia. Y una vez que tenían lista una canción, la comenzaban a animar. Las canciones llegaron a contar tan bien la historia que le facilitó muchísimo el trabajo a la guionista, porque lo único que tuvo que hacer fue enlazar la historia con diálogos que tuvieran sentido y justificaran la siguiente canción. Al igual que Toy Story, el verdadero reto de esta película giró en torno a la animación. Porque estamos hablando que el stop motion es una técnica que al hacerse de manera manual requiere muchísimo tiempo. Y a comparación de la animación tradicional, en donde si te equivocas en algún fotograma nada más lo corriges, aquí si te equivocas tienes que hacer la secuencia completa otra vez. Secuencias en donde cada segundo equivalía a 24 fotogramas. Es decir, que para un segundo de video tenías que mover el monito 24 veces. Y estamos hablando acerca de alrededor de 60 personajes diferentes que tenían entre 3 o 4 duplicados cada uno, dando un aproximado de casi 200 títeres a animar. Y eso agregándole a que Jack, el personaje principal, contaba con hasta 400 cabezas diferentes porque tenía demasiadas expresiones faciales. Entonces estaban 15 animadores trabajando a la vez en un set con 20 escenarios diferentes, dando un total de 100,000 fotogramas realizados en esta película. Como era de esperarse, durante el proceso se dieron cuenta que 18 milloncitos no iban a ser suficientes para costear la película, así que le pidieron más dinero al ratón, y lo hicieron mostrándoles un avance de la película, y obviamente les mostraron la parte en donde Jack descubre la ciudad de la Navidad, porque si les mostraban Halloween Town, capaz y les cancelaban el proyecto, ¿verdad? Mientras estaban haciendo la película, el director iba modificando el guión según lo considerara necesario. Cosa que molestó a la guionista, pero al final del día no le quedó más que aceptar los cambios. Sin embargo, cuando al director también se le ocurrió cambiar el final original por uno en donde se revelaría que Oogie Boogie realmente era el Dr. Finkelstein,
El jefe de jefes, Mr. Tim Burton, le dijo claro que no. Aparentemente odió tanto la idea de este final que del coraje le dio una patada a la pared y la agujeró. Anécdota de la que hoy en día ya todos se ríen, pero me imagino lo incómodo que debió de haber sido en ese momento. Después de este suceso, no sé por qué a la guionista también se le ocurrió proponer una idea diferente para cambiar el final, y el pobre Burton, pidiéndole toda la paciencia del mundo a Jesucristo, también la mandó a volar. Hay una entrevista, de hecho, en donde la guionista platica esta historia y literal dice cómo el vato todo loco empezó a golpear cosas y a tirar los papeles al suelo, de que todo frustrado porque todo el mundo le quería cambiar el final a la película. Pobrecito. Una vez terminada la película, el siguiente paso fue hacer un screening de prueba para ver qué opinaban los niños. ¿Y qué creen? Pues no les gustó. Disney entró en pánico, así que cambiaron la clasificación de infantil a apta para todo público. Le quitaron la marca de Walt Disney, le pusieron Touchstone y el nombre de la película dejó de ser El extraño mundo de Jack y se convirtió en de Tim Burton, El extraño mundo de Jack. He aquí la confusión, que es totalmente intencional. Le agregaron el nombre para atraer a la audiencia y a la vez tuvieran una idea de qué esperar en cuanto al tono de esta película. Esta última decisión, a pesar de que fue pensada principalmente para evitar el fracaso de esta película, pues sí se sintió como si desprestigiaran a todos los que trabajaron en su realización. Sobre todo al director, porque lo hicieron a un lado totalmente, lo minimizaron muy cañón. Imagínate que la gente hasta el día de hoy le dé el crédito de tu trabajo a otra persona. La película tuvo un éxito bastante regular. No le fue mal, pero tampoco fue un hit. La realidad es que la audiencia en ese entonces tuvo sentimientos encontrados. A algunos les gustó la historia, pero no la animación. A otros sí la animación, pero no la historia. A otros las canciones, pero el tono en la animación les causaba conflicto, etcétera, ¿no? Fue realmente hasta como 13 años después cuando se dieron cuenta que la película tenía su fanbase y que la gente se disfrazaba de los personajes y se vendían productos no oficiales de la película. Porque con el paso del tiempo, la renta de VHS y DVDs habían permitido que más personas conocieran esta historia. Y así como a muchas películas que en su momento no fueron apreciadas, The Nightmare Before Christmas se convirtió en una película de culto. Y una vez que alcanzó cierto nivel de popularidad, Walt Disney decidió reconocerla oficialmente como una producción de Walt Disney Pictures y la comenzaron a comercializar como la película icónica que es el día de hoy. Si les soy sincera, yo nunca fui el target de esta película. Me tardé muchos años en verla porque de niña a mí el tono me intimidaba. No me daba miedo, pero sí me causaba conflicto. Y eso evitaba que apreciara la historia, porque realmente es muy bonita. O sea, la travesía que hace Jack y el desarrollo de su personaje me gusta muchísimo. Sin embargo, hoy en día sigue sin ser muy mi hit, pero mucho se debe al tono. O sea, los tonos grises y tristes. A mí en particular me es muy difícil empatizar con películas así. Honestamente, yo a esta película le agarré cariño hasta que me enteré de todo esto que les acabo de platicar, porque ya a nivel de producción sí me parece algo fascinante. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Si me están viendo en YouTube, por favor déjenme sus comentarios y suscríbanse porque vamos a seguir teniendo más contenido como este. También pueden seguirme en mis redes sociales, en donde me pueden encontrar como Denise Macul. Yo me despido, pero los veo en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!